Hola a todos, bienvenidos a mi sexto video. Hoy voy a hablar sobre la colusión en Chile. Vimos hace poco en las noticias que al parecer hay un nuevo caso de colusión, en este caso en la industria del gas. Todos sabemos los efectos que produce la colusión, los afectados somos nosotros como consumidores y finalmente se traduce en que pagamos más caro por los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras infinitas necesidades, ¿no es cierto? El tema es que por la estructura del mercado en Chile ya nos hemos ido casi que acostumbrando a los casos de colusión. Si revisamos hacia atrás, en los últimos años hemos visto casos de colusión en las farmacias entre Ahumada, Cruz Verde y Salcobran, casos de colusión en el papel Confort o papel tissue, como lo denominaron, entre CMPC y SCA, que son dueñas de las marcas Confort, Elite, Nova, Noble, que son las marcas que uno siempre compra en el supermercado. Colusión en los pollos entre AgroSuper, Aristía, Don Pollo. Colusión en el caso de refrigeradores entre Whirlpool y Tecumseh. Colusión en los supermercados entre Walmart y Cencosud. Colusión en el caso navieras, en Falabella y Almacenes París. Colusión en los médicos. Hay dos casos emblemáticos de un grupo de médicos en Punta Arenas y en Valparaíso. Colusión en los medios de transporte, Pullman Bus estuvo en la lupa un tiempo, etcétera. Es decir, muchos casos de colusión que nos han afectado, nos afectan y nos van a seguir afectando porque es muy difícil pesquisarlas y sancionarlas. Si uno ve las reacciones de los empresarios dueños de gran parte de estas empresas, como por ejemplo Bernardo Larraín Mate, a propósito del caso de colusión de Papel Confort, en esta cuña uno puede ver que él dijo: me hace sentir avergonzado y triste. Cada vez que se activa el tema, esa vergüenza y esa tristeza por el dolor causado se reactiva. Palabras muy bonitas, qué lamentable. O sea, evidentemente que el accionista mayoritario de una empresa sabe las decisiones que adopta el directorio de esa empresa y por lo tanto las decisiones que va a adoptar la gerencia general de la empresa. Así que es obvio que estos señores saben de las decisiones que adoptan y que afectan a todos nosotros. Por otra parte, si recordamos a Ricardo Lagos, a propósito de establecer la pena de cárcel por los delitos de cuello y corbata, él siempre abogó por eliminar esa opción. Él no estaba a favor de la pena de presidio, de cárcel para los ejecutivos, empresarios, dueños de estas empresas que se coluden para sancionarlos con pena de cárcel. Las conclusiones cada uno las saca. Ahora, afortunadamente, con la ley 20.945 se incorporó al decreto ley 211, que ya voy a hablar sobre ese decreto ley, que es el que regula la libre competencia en Chile. Se incluyó por esta ley la pena de presidio para estos delitos, ¿ya? Es decir, eventualmente sí que se puede sancionar a estos ejecutivos, cosa distinta a que los tribunales lo hagan, pero está contemplado en la ley y sí que pueden cumplir pena de cárcel. Ahora, existen distintos tipos de prácticas anticompetitivas. Existen prácticas unilaterales y prácticas bilaterales. Las unilaterales son las prácticas donde basta la concurrencia de una única empresa para afectar el mercado. Y las bilaterales implican una orquesta, ¿no es cierto?, entre distintas empresas para afectar el mercado. Hay prácticas que son explotativas y otras que son exclusorias. Las explotativas buscan aumentar el poder de mercado y las exclusorias buscan impedir que ingresen nuevas empresas al mercado y por lo tanto impedir que exista competencia, que es el escenario ideal que uno espera en un sistema de libre mercado como el de nosotros y como el de gran parte del mundo. Y finalmente existen prácticas que son horizontales y otras verticales. Uno puede encontrar más clasificaciones, pero estas son las clasificaciones tradicionales de las prácticas que atentan contra la libre competencia. Entonces, si uno se pregunta, bueno, en Chile, ¿dónde está regulado esto? Está regulado en un decreto ley, el decreto ley 211, que se dictó en el año 73. Este decreto ley ha tenido diversas modificaciones en los años. Hubo una modificación en el 2003, otra en el 2009 y otra en el 2016, que fueron mejorándola e incorporando nuevos órganos, como por ejemplo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se encarga precisamente de conocer de los hechos de empresas que han afectado la libre competencia con la finalidad de sancionarlas. La Fiscalía Nacional Económica está a cargo de la investigación, de obtener toda la información posible para presentar ante el tribunal,
de defensa de la libre competencia, pueden incluso en los casos más extremos allanar un lugar, una residencia, solicitar declaraciones, documentación, en fin, tienen atribuciones esta Fiscalía Nacional Económica para conseguir todos los medios de prueba para presentarlos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y conseguir de esa manera una sanción para la empresa. El tema es que existe un mecanismo que se llama delación compensada. Y en virtud de esta delación compensada, en el fondo se premia a la empresa que ha estado involucrada en un hecho de colusión, por ejemplo, por el hecho de denunciar. Entonces, si hay un grupo, por ejemplo, de 5 empresas y una de esas empresas prefiere evitar el riesgo de sanción y acusar al resto de las empresas, entonces se le aplica la delación compensada y la sanción para esa empresa va a ser reducida o incluso no se la va a sancionar. Eso en el fondo tiene una doble lectura porque se puede interpretar como un estímulo para denunciar estas prácticas, pero por el otro lado, porque toda moneda tiene dos caras en el fondo, por el otro lado se puede interpretar como una complacencia ante este tipo de actuaciones. Entonces, ¿qué sanciones puede aplicar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Y acá está una de mis críticas más grandes. El decreto ley 211 contempla diversas sanciones, entre ellas modificar o poner término a los contratos que han permitido estas prácticas anticompetitivas, puede disolver las sociedades involucradas, cuestión que hasta acá es raro de ver, ¿no es cierto?, que el tribunal ordene que se disuelva la sociedad, poner fin a la empresa, y puede aplicar multas de hasta el 30% de las ventas del infractor correspondiente a la línea de producción o servicio asociada a la infracción durante el periodo por el cual ésta se haya extendido o hasta el doble del beneficio obtenido, ¿vale? Y si es muy complicado determinar ese valor, entonces se puede aplicar una multa de hasta 60.000 UTA. En el caso de Europa, por ejemplo, es más grave la sanción porque en Chile se limita al periodo en que se produjo esta alteración ilegal de los precios, por ejemplo, pero en Europa se sanciona por un periodo anual, indistinto de por cuánto tiempo se haya extendido la ilegalidad de la conducta, ¿vale? Y se sanciona en Europa con un 25% de las utilidades anuales. Además, afortunadamente está contemplada la pena de presidio, específicamente el artículo 62 del decreto ley 211 establece pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día hasta 10 años, es decir, bastante tiempo, es una sanción bien grave, pero no lo vemos. O sea, si recordamos la declaración del señor Larraín, a él le dio mucha pena, se siente avergonzado, pero esa persona podría estar encarcelada, ¿se fijan? Por este tipo de actos que afectan tanto a los consumidores finales, a todos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Estamos llenos de casos de colusión, existe normativa que permite resguardarnos, el decreto ley 211, existe un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una Fiscalía Nacional Económica, pero ¿qué podemos hacer? Porque este grupo de empresas controlan casi todo el mercado. Es decir, el mercado en Chile no está atomizado, existen muy pocos oferentes, ¿vale? Son oligopolios, un grupo pequeño de empresas que dominan todo el mercado y por lo tanto pueden hacer y deshacer como ellos quieran. Es muy difícil poder entrar a competir. Y el problema es que si no está atomizado el mercado, es decir, hay muy pocos oferentes, entonces los precios los pueden subir deliberadamente y nosotros los consumidores nos vamos a ver afectados y el costo de vida va a seguir siendo elevado y va a seguir aumentando. De hecho, el costo de vida en Chile es altísimo, incluso en comparación con países desarrollados. Entonces, como primera cuestión, cualquiera puede denunciar estos hechos. Cualquiera puede denunciarlo, ¿vale? En segundo lugar, ¿sirve el decreto ley 211? Yo diría que no sirve mucho, porque la estructura del mercado en Chile no está atomizada. Encontramos empresas que son precio oferentes, es decir, las empresas determinan los precios porque tienen mucho poder de mercado. Y cuando son pocos oferentes, suele ocurrir que se forman monopolios y empiezan a producirse prácticas anticompetitivas, ¿vale? Como fijación de precios, excluir a posibles competidores que quieren entrar al mercado, etc. Entonces, ¿qué otra alternativa nos queda? La Ley de Protección al Consumidor, por ejemplo, la 19.496, que
es un mecanismo para protegernos frente a los abusos que cometan las empresas en calidad de proveedores de bienes o servicios, y podemos iniciar juicios en ese sentido denunciando ante el juzgado de policía local. Pero la verdad es que las multas que se aplican siguen siendo muy bajas, siguen siendo bajas. CERNAC no tiene facultades sancionatorias tampoco, entonces para las empresas resulta bastante sencillo seguir con sus prácticas y nosotros, los consumidores, seguir viéndonos afectados por este tipo de prácticas. Entonces, finalmente, yo creo que lo que hace falta acá es modificar la estructura del mercado, eh, esperar que los tribunales apliquen sanciones más altas en estos casos. Si está permitido por ley, hay una labor ahí pendiente de los tribunales de justicia de aplicarla. Si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia puede disolver una sociedad, que lo haga, porque en la actualidad no lo hacen porque obviamente va a afectar enormemente el mercado, en fin, pero si no hay señales claras en ese sentido, las empresas van a seguir abusando y vamos a seguir teniendo casos de colusión y después de muchos años nos vamos a enterar que estuvimos pagando en exceso afectando la economía familiar. Eso es, buen fin de semana.